Hola, cuarto, buen día. Bienvenidos a la clase 10. Directamente lo que vamos a hacer es, para empezar con el nuevo tema, resolver básicamente los ejercicios y los ejemplos que aparecen en la actividad que yo les mandé. Así que bueno, vamos a hacer una cosa, pulsamos para ver el archivo que necesitamos. Ahí está. Espero que lo vean. Y empezamos. Digamos que, en este caso, estamos empezando una nueva unidad porque vamos a abandonar aquella en la que el móvil se desplazaba con velocidad constante. Acá, si bien el móvil va a seguir desplazándose en línea recta, la novedad que tenemos es que dicho móvil va a acelerar. Y cuando digo va a acelerar, estoy diciendo que va a ir incrementando su velocidad o que la va a ir disminuyendo. Por ende, la aceleración puede ser tanto positiva como negativa. Y esto será positiva si está acelerando y negativa si está frenando. Miremos entonces. ¿Cómo se define la aceleración? La aceleración se define como la variación de velocidad dividido el tiempo. Acá lo tenés, ¿sí? Es lo que yo te voy a marcar con un círculo. Esta es la forma. Aceleración es igual a variación de velocidad sobre tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo se calcula la variación de velocidad? Bien, la variación de velocidad se calcula como velocidad final menos velocidad inicial. ¿Se acuerdan que el desplazamiento lo calculábamos como posición final menos posición inicial? Bueno, para el caso de la variación de velocidad, es lo mismo, pero solamente hablando de velocidades. Entonces nos quedaría que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Pueden usarse BF y BI para denotar la velocidad final y la velocidad inicial, o también B1 y B0. Ese sistema de notación lo puede definir el profesor, no hay problema y ustedes también lo pueden usar. Los dos son válidos. Bien, BF menos BI, que es velocidad final menos velocidad inicial, es lo mismo que decir la variación de velocidad. Vamos a usar otra palabra. Tenemos que variación de velocidad, ¿sí? Se calcula como velocidad final menos velocidad inicial. Con esto estamos. Lo que me interesa saber, pero lo vamos a ver en los ejercicios, es básicamente en qué unidades se mide la aceleración. Si bien lo tenés en la parte teórica de las actividades, ¿sí? del archivo que contiene las actividades, yo prefiero, a medida que vayamos resolviendo los ejercicios, ir viendo, ¿sí? E ir justificando por qué queda, ¿sí? Por qué quedan las unidades que quedan en lo que respecta a aceleración. Vamos entonces a compartir el ejemplo 1 que está en el archivo también, y dice así. Partes del reposo, o sea, sos vos el que se está moviendo, pero me voy a detener acá. Fíjate que dice partes del reposo. ¿Qué es reposo? Básicamente vos estabas sin movimiento si estabas en reposo, estabas quieto. Eso significa, cada vez que un problema te diga que vos o cualquier móvil parte del reposo, eso significa que la velocidad inicial que tiene es 0, porque no se está moviendo. Ese es un dato clave que simplifica muchísimo un problema de física. Y al cabo de 20 segundos, acá me está dando otro dato, cuando hablamos de 20 segundos, ya sabrás, estamos hablando de la variable tiempo. Bien, variable tiempo, ya está. Si alcanzas una velocidad de 100 metros sobre segundo, vos no tenías esa velocidad, vos la alcanzaste. Vos no la tenías porque sabemos que partiste del reposo, estabas quieto, y alcanzaste esa velocidad. A esa velocidad llegaste. Entonces, esa es la velocidad final. Con esto ya básicamente tenemos todo para poder calcular la aceleración.
Digamos entonces que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahora bien, ¿cómo procedimos? Reemplazando los valores, ¿sí?, que sabemos. Velocidad final, ¿sabemos? Sí, es 100 metros sobre segundo. Bien. Velocidad inicial, ¿lo sabemos? Sí, es 0. Entonces, 100 metros sobre segundo menos 0. Y todo esto tiene que estar dividido por el tiempo transcurrido, que en este caso también lo sabemos, y es de 20 segundos. Ahora viene lo más interesante. No tanto numéricamente, sino en cuanto a las unidades. Numéricamente ya te darás cuenta de que es muy sencillo este cálculo. 100 menos 0 es 100. Y ahora voy a tener que hacer 100 dividido 20. Voy a colocarle la unidad, ¿sí? 20 segundos. 100 menos 0 es 100. Y 100 dividido 20 me da 5. ¿Pero 5 qué? Acá viene la parte más interesante. Voy a explicarles al lado qué se hace. Fíjate que vos tenés en el numerador metros sobre segundos, ¿sí? Esa es la unidad. Y en el denominador vos tenés segundos. Esto significa que así como estás haciendo 100 dividido 20, vos lo que vas a hacer es, a metros sobre segundos, lo vas a dividir por segundos. ¿Sí? Porque los segundos están dividiendo. ¿Sí? Ahora bien, vos habrás aprendido en los cursos anteriores a dividir fracciones. Bien, eso es lo que yo voy a hacer, que no está en el archivo, ¿sí?, para justificar por qué arribamos a las unidades que arribamos. Todo número entero tiene denominador 1, eso también lo sabrás. Básicamente tengo una división entre dos fracciones, metro sobre segundo dividido segundo sobre 1. ¿Cómo hacían ustedes para hacer las divisiones entre fracciones? Estimo que algunos lo hacían cruzado, pero la gran mayoría, ¿sí?, si lo aprendieron en la secundaria, sabrán que la primera fracción queda como está, y a la segunda se la invierte y queda una multiplicación. Entonces me quedan metros sobre segundo, tal lo que tenía en la primera fracción. La segunda se invierte, me va a quedar en vez de segundo sobre 1, 1 sobre segundo. Y esto, en vez de ser una división, se va a convertir en una multiplicación. Recuerden, la segunda se invertía y quedaba multiplicada. Una vez que tenemos esto, ahí sí procedemos a multiplicar. Que también sabrán, la multiplicación se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Vemos entonces y realizamos los cálculos. Metro por 1 sigue siendo metro. El resultado es metro. Y segundos por segundos, fíjate que se repite 2 veces los segundos. Vos seguramente en matemática, en tercer año habrás visto producto de potencias de igual base. Este segundo, cuando no tiene nada, es como que estuviera elevado a la primera potencia. Lo mismo, este segundo. Vos habrás aprendido una propiedad que decía que cuando tengo una multiplicación y las bases son iguales, la base queda igual y se suman los exponentes. En consecuencia, me quedaría metros sobre segundos, pero ese segundo elevado al cuadrado. Pues 1 más 1 es 2. Colocamos entonces el cuadrado, producto de la suma entre esos dos unos, y arribamos a la unidad en la cual se tendría que medir la aceleración. Esta unidad la debemos usar, obviamente, si es que estamos en el sistema MKS, ¿sí?, trabajando la velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. En cambio, si trabajáramos la velocidad en kilómetros sobre hora y el tiempo en horas, nos quedaría kilómetros sobre hora al cuadrado. Siempre la unidad de tiempo va a quedar elevada al cuadrado. Bien, entonces ya sabemos qué unidad colocarle al 5 que habíamos obtenido como resultado. Pongamos entonces 5 metros sobre segundos al cuadrado.
pero vamos a agrandar la letra porque si no, no se va a ver nada. Ahí. Solo falta el cuadrado del segundo. Con esto hemos finalizado el cálculo. Recuerden que para tener el puntaje completo y el ejercicio en sí está realizado completamente, no solo hay que colocar el resultado numérico, sino que es muy importante colocar la unidad en la que queda expresado ese número. Muy bien, tenemos entonces que la aceleración es de 5 metros sobre segundos al cuadrado. No coloco respuesta, si se fijan, porque no me está haciendo una pregunta. Solo me pide que calcule cuál fue el valor de la aceleración, y eso es lo que hemos hecho. Vamos al ejemplo 2, que tiene una pequeña diferencia respecto del 1. Fíjate vos, que vos estás viajando con una velocidad de 100 metros sobre segundos, ¿sí? Y finalmente te detenés por completo. Este es el proceso inverso al que vimos anteriormente, porque en el ejercicio anterior vos estabas detenido y llegabas a una velocidad de 100 metros sobre segundos. En este caso vos tenés una velocidad de 100 metros sobre segundos y frenás hasta detenerte. Cuando frenás hasta detenerte y te detuviste, tu velocidad es 0. Entonces digamos que tu velocidad inicial, la que ya traías, es 100 metros sobre segundo. Y tu velocidad final, justamente por haberte detenido, es de 0. No hace falta que le coloques las unidades cuando es 0, ¿sí? Si querés podés ponerla metros sobre segundos, pero es indistinto. El tiempo también lo sabéis. Sigue siendo 20 segundos. Es muy parecido al problema anterior. Con lo cual, vos ya estás en condiciones de calcular la aceleración. Y vamos a cambiar el color, que sea un color más contundente, más oscuro, que se note más. Vamos a hacer entonces, aplicando la fórmula, que la aceleración es velocidad final sobre velocidad inicial sobre tiempo. En este caso me va a quedar, entonces, que aceleración es igual a la velocidad final, en este caso va a ser 0, porque se detuvo finalmente. Y la velocidad inicial era de 100 metros sobre segundos. El tiempo no varió respecto del ejercicio anterior. Y el tiempo fue de 20 segundos. Ahora bien, una vez que hemos hecho el trabajo anterior para ver en qué unidad daba, ya no hace falta hacerlo. El resultado ya sabemos que va a dar en metros sobre segundos al cuadrado, por ende, lo colocamos directamente. Solo falta calcular el número. Y el número en este caso, si vos haces 0 menos 100, te va a dar menos 100. Cuando dividas menos 100 por 20, te va a dar menos 5, 5 negativo. ¿Esto es lógico que la aceleración te dé negativa? Sí, porque significa que por cada segundo que pasó, fue decreciendo tu velocidad en 5 metros sobre segundo. Entonces significa que tu aceleración, como está bajando tu velocidad, es negativa y se mide en metros sobre segundos al cuadrado, justamente por estar trabajando en el sistema MKS. Esto es, expresando la velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. Con esto ya no hace falta responder porque también me pide calcular. Y entonces esta sería la respuesta, ¿sí?, a lo que nos están pidiendo. Problema terminado. Fíjense que son muy similares, pero en un caso la aceleración me da 5 metros sobre segundos al cuadrado, positivo, porque estoy incrementando mi velocidad por cada segundo que pasa, en 5 metros sobre segundos, y acá estoy decrementando mi velocidad por cada segundo que pasa, ¿sí?, ya que estoy frenando. Bien, una cosa más antes de terminar. Como ven, ahí tengo preparada nuevamente la fórmula de aceleración. No en esta clase, donde todos los ejercicios van a ser para calcular la aceleración del móvil, pero a partir de la clase que viene, ya cuando veamos la segunda parte de MRV, muchas veces te voy a pedir no calcular la aceleración, te voy a dar la aceleración como dato, sino también se te va a pedir calcular el tiempo, o la velocidad final, o la velocidad inicial.
¿Cómo se hace? Se despeja. Supongamos que nosotros queremos calcular el tiempo. Esto me había preocupado porque yo había visto errores, ¿sí?, en los prácticos. ¿Cómo se despeja una variable cuando está en el denominador? Bueno, procedemos. ¿Quién es el que está ejerciendo la acción de dividir? Justamente el tiempo. Entonces, el tiempo es el que va a pasar multiplicando al miembro de la izquierda, donde está la aceleración. Me queda aceleración por tiempo, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Pero todavía no está despejado mi tiempo. No, porque ahora falta un paso más. Entonces, como la aceleración está multiplicando el tiempo, la aceleración tiene que pasar dividiendo al miembro de la izquierda, de la derecha, perdón. Entonces me quedaría que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial, que era lo que tenía, y la aceleración que va a pasar dividiendo a todo esto. A mí me gusta siempre colocarlo como fracción. En vez de ponerle los dos puntitos divididos, colocarlo como fracción. Te va a hacer confundirme. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Y con esto queda despejado el tiempo en caso de que queramos calcular el tiempo. Bien, vamos ahora a copiar nuevamente esta fórmula y suponer que queremos calcular la velocidad final. Sabemos la aceleración, sabemos el tiempo, sabemos la velocidad inicial, pero desconocemos la velocidad final. El proceso para despejarlo es muy semejante, tal es así que colocamos primero, igual que antes, la t la pasamos multiplicando, en consecuencia nos va a quedar aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Una vez que tenemos eso, y sabiendo que queremos averiguar la velocidad final, la que tiene que pasar para el otro miembro es la velocidad inicial. ¿Qué está restando? ¿Cómo va a pasar? Va a pasar positiva. Entonces, esto puede escribirse con aceleración por tiempo más velocidad inicial, o lo que es lo mismo, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces nos quedaría velocidad inicial más aceleración por tiempo, que es igual a la velocidad final. Con esto ya podríamos calcular cuánto vale la velocidad final. Por si no lo sabés, no hace falta que la incógnita de una ecuación siempre quede en el miembro de la izquierda. Puede pasar, como en este caso, en el miembro de la derecha, que es igual. Lo importante es que siempre las variables que nosotros despejemos, ¿sí?, en una ecuación, queden positivas. Acá el tiempo me quedó positivo, y acá la velocidad final me quedó positiva. Es válido completar. Finalmente, ¿qué pasaría si quisiéramos despejar la velocidad inicial? Esto es, decir que sabemos la velocidad final, que sabemos el tiempo y que sabemos la aceleración. Bien, en este caso haríamos algo muy parecido a lo que hicimos en los otros dos casos. Primeramente, volvemos a pasar el tiempo multiplicando. Quedaría aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Pero acá lo que yo quiero es despejar la velocidad inicial. Acá hay varias maneras. Yo diría que hay dos maneras, por lo menos, en hacer este despeje. Yo voy a hacer la que menos camino recorre. Y es la siguiente. Todos tenemos en claro que hay que despejar la velocidad inicial. Pero si vos te fijás, la velocidad inicial está negativa. Yo te dije que para despejarla debía quedar positiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar la velocidad inicial al miembro en el que quede positiva, esto es el izquierdo, pero a su vez voy a pasar la aceleración por tiempo, que está positiva, negativa, justamente para que quede positiva la velocidad inicial, sola, despejada. Esto es, en el miembro de la izquierda solamente va a quedar la velocidad inicial y va a ser positiva, y esto va a ser igual a velocidad final, y la aceleración por tiempo, que estaba positiva, pasó a restar, menos aceleración por tiempo. Con esto hemos despejado la velocidad inicial por si queríamos calcularla. Bueno, espero que lo hayan entendido. Les expliqué un poco más de teoría de lo que necesitan para esta
para esta parte de la clase, digamos, porque va a alcanzar con que usen solamente la fórmula, la ecuación de aceleración. Pero los otros puntos quisiera que lo tengan en cuenta para prácticos siguientes, porque seguramente en la segunda parte y tercera parte van a tener que empezar a calcular tanto tiempo como velocidad final como velocidad inicial. Bueno, espero que lo hayan entendido. Si se quedaron con dudas, ya saben, contactarme por la plataforma. Les deseo una buena semana, cuídense y nos estaremos escribiendo seguramente. Chau, chau.